Hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo desayuno, a este nuevo diálogo en libertad que estamos teniendo en los últimos meses sobre los temas económicos de los que más se habla. Hemos tenido pensiones, hemos tenido energía y hoy tenemos autónomos, un colectivo del que se habla mucho, pero del que yo creo que nos preocupamos poco. Sobre periodistas políticos, la palabra autónomo está muy presente, pero yo creo que es solo la palabra. Luego lo que son las preocupaciones reales de este colectivo no están tan presentes, yo creo, en el debate y en la agenda política, en la agenda pública. Así que hoy hemos traído a tres de las personas que más saben de España de este tema para que nos cuenten cuáles son esas preocupaciones, qué podemos hacer ante este nuevo escenario económico. Se habla de desaceleración, nuevo escenario político también, una fragmentación de los partidos que hace más complicado sacar iniciativas legislativas. Y bueno, ante una serie de incertidumbres, siempre vemos las mismas: impuestos, pensiones, cotizaciones, burocracia, las nuevas tendencias de la economía. Y necesitamos respuestas y preguntas también, y vamos a intentar dárselas aquí. Entonces, tengo pues, a mi derecha a Ana Plaza, que es la directora general de CEAT, la Confederación Española de Autónomos, y a mi izquierda a Borja Pascual, director de Mundo Emprende, aquí en Es Radio, todos los domingos de 7 a 8, una hora muy de autónomos, me decía, muy de gente que se está levantando a dar el callo el domingo de 7 a 8, bueno, a los que ese día justo sea el día de descanso, los autónomos que ese día tengan descanso, se lo pueden bajar en podcast, que en realidad para muchos programas ya empieza a ser la primera fuente de oyentes, con lo cual, bueno, si hay que hacer el esfuerzo, a mí me gusta mucho levantarme temprano los fines de semana, pero si no, pues ahí está el podcast. Y Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Asociación de Autónomos. ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí estamos. Yo les quiero poner ya mismo a hablar a ellos, quiero callarme yo porque ellos son los que saben. En realidad yo voy a tratar hoy simplemente de ser un moderador de verdad, de casi de ir pasando turnos, porque teniendo unos invitados tan buenos no hace falta que yo me extienda más, perdón. Y la primera pregunta sería casi que pongáis vosotros sobre la mesa cuáles son vuestras preocupaciones principales. Es decir, si vosotros mañana tuvierais que una reunión con con la plana mayor del gobierno en el ámbito económico, el presidente del gobierno, ministro de Economía, ministro de Trabajo, y tuvierais que plantearle cuáles son las principales reivindicaciones, ni siquiera reivindicaciones, dos medidas que vosotros decís tenemos que ponernos a trabajar ya sobre esto. Y no me refiero al gobierno actual solo, sino cualquier gobierno. Os sentéis mañana con ellos y le tenéis que decir, mira, hay dos temas que hay que empezar a arreglar ya. ¿Cuáles serían? Quien quiera... A ver, los autónomos tienen muchos problemas, porque primero tenemos que partir de que cuando hablamos de la palabra autónomo, estamos refiriéndonos a un colectivo de 3.200.000 personas que es muy heterogéneo, muy disperso. Prácticamente hay muy pocos autónomos que sean iguales, que tengan las mismas necesidades, que reúnan las mismas condiciones, y por tanto, cada autónomo, y esto ocurre a diario cuando yo me encuentro con autónomos, te preguntan qué hay de lo mío. A veces pensamos que los problemas de los autónomos es su cotización a la seguridad social o es sus impuestos. Yo sí tengo que decir en este momento en qué coincide el 90% de los autónomos en sus demandas y en sus problemas, los fijaría en dos. Uno, las trabas, trámites y problemas que encuentra el autónomo a diario en el ejercicio de su actividad. Y dos, la competencia desleal. Competencia desleal que a lo mejor en capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia no es lo fundamental. Pero cuando uno baja a donde se nutre el gran núcleo de autónomos, que son los entornos rurales, pequeñas poblaciones, ahí es donde el autónomo tiene ese problema. Pero si hoy hablamos con un peluquero, no te va a hablar de su cotización, te va a decir el problema que le subieron el IVA del día al 21%. Si hablamos con un chaval que está empezando, su problema son los 283 euros de cotización si no tiene derecho a la tarifa plana. Si hablamos con una persona que tiene un trabajador contratado y está, por ejemplo, en el sector de la limpieza, está cabreado porque le han subido un 22,3% sus costes laborales. Sí. Querer aglutinar a los autónomos en
solo ente, es muy complicado, es muy complicado. ¿Por qué? Oiga, hay medidas que se toman, las últimas que se han tomado este año. Hay 500.000 autónomos, hay 3 millones de autónomos que tienen que pagar más, 5 euros más al mes. Pero hay 500.000 autónomos que van a pagar menos que el año pasado. Oiga, todos aquellos que cotizaban por cese de actividad y por accidente de trabajo pagaban mucho más de lo que van a pagar este año. Por tanto, si yo tuviera que plantear ahora mismo al presidente del gobierno, lo que le diría es que un autónomo pierde 11 días laborables en tratar con la administración. Y para un autónomo el tiempo es oro. Porque un autónomo y autónoma tiene que conciliar su vida laboral y familiar. Hay autónomos que escuchan tu programa a las 7 de la mañana. Muchos, evidentemente. Porque hay muchos autónomos que un domingo está trabajando a las 7 de la mañana. Está en su jornada laboral. Empezando desde el que tiene una churrería y que se tiene que desplazar, al taxista, al camionero, a la persona que abre un restaurante, abre una cafetería, o esa persona que es un profesional y que también trabaja un domingo. Por tanto, lo de eliminar trámites es fundamental. Y segundo, la competencia desleal. Y cuando hablamos de la competencia desleal, estamos hablando de todo aquello que genera una actividad que compite deslealmente. Desde gente que hace actividades que no pagan impuestos y cotizaciones a la seguridad social y que está haciendo una competencia desleal, o aquel que está alquilando una casa y yo tengo un pequeño establecimiento rural, pago mis impuestos, pago mis trabajadores y veo que se están anunciando una casa que no paga nada, y eso es un problema. O oiga, yo pago mis impuestos de bares y resulta que hay sitios, y yo soy de una zona donde lo hay mucho, y que ves peñas, asociaciones que están actuando como bares y no pagan los impuestos que tienen que pagar por una actividad empresarial. O aquellas personas que están cobrando el paro o algún tipo de prestación y están actuando de paleta o pintando por la tarde. Bueno, esos son los dos grandes problemas que, teniendo en cuenta todo el núcleo de autónomos, se enfrenta diariamente el autónomo. Bueno, dos que son muchos. Hemos puesto sobre la mesa dos que son un montón, pero no, sí. Muy interesantes para el debate. Vosotros, Ana, Borja, ¿cuáles creéis que son? ¿Creéis que son también? Bueno, estos desde luego son importantísimos. Totalmente de acuerdo. Como bien ha dicho, el colectivo de los... Nosotros denominamos empresarios autónomos, y es un matiz que ahora voy a hacer, que creo que es importante en las medidas y en la legislación que se tiene que tener en cuenta. El autónomo es verdad que es un trabajador porque trabaja y ejerce una actividad, pero al final es aunque no tenga trabajadores, el autónomo es un pequeño empresario, y eso a la hora de tomar decisiones políticas y de regular es muy importante tenerlo en cuenta. Una de las cuestiones que están sobre la mesa, que para nosotros también es muy importante, es que no hay que eliminar la esencia del autónomo, no hay que laboralizar la imagen del empresario autónomo. El empresario autónomo tiene que ser capaz de decidir cómo quiere gestionar su negocio, y eso es un aspecto muy importante sobre el que las dos organizaciones de autónomos que estamos hoy aquí creo que coincidimos plenamente, y que hay que defender la autonomía del empresario autónomo. Hay autónomos que tendrán que abrir los domingos y autónomos que tendrán que descansar el domingo, pero en función de la línea de su negocio. Yo creo que ese es un aspecto muy importante que tiene que estar encima de la mesa. Y luego también, para no ir siempre por detrás, hay que adelantarse un poco, ¿no? Hablábamos antes de la tertulia de las nuevas formas de trabajo. La legislación tiene que adelantarse, porque si no al final se ralentiza el avance de la economía. Correcto. Y un segundo, Borja, antes de que tenía aquí el libro, que se me ha olvidado, que, hombre, ya que estamos, autónomos, todo lo que debes saber como autónomo. Así que tanto para los que ya lo son, como yo me imagino que casi más para los que muchas veces... una de las razones por las que yo tengo amigos que me han hablado de, bueno, pues montar un negocio, es casi, hay como una especie de miedo a hacerse autónomo por muchas de las cosas que decías. Es que hay algunas veces que dices, no, es lógico que tengan miedo, pues bueno, estos datos que das de 11 días al año solo con el papeleo, no sé qué. Pero bueno, para ayudar un poco, para que ese miedo sea menor y para que la gente vea que no hay que tener miedo, sino que es una oportunidad, a mí me gustaría, vamos a tratar problemas, como siempre hacemos en los medios de comunicación, al final nos centramos más en la mala. Pero yo quiero lanzar un mensaje
no sé si decir optimista, porque es que los autónomos tienen muchos problemas, pero luego es maravilloso ver crecer tu proyecto y tu negocio. Y son el motor de la economía española, pero luego, desde el punto de vista individual, es fantástico ver como un proyecto que tú has empezado de abajo empieza a crecer. Así que para todos esos que tengan esas ganas o que estén empezando, todo lo que debes saber como autónomo de Borja Pascual, que además no puede estar más claro. El libro, muy sencillo, y bueno, va a hacer que esos miedos, ese ogro de la administración sea un poquito menos, más amable. Yo quería decir, recogiendo un poco la pregunta que hacías, y un poco lo que comentan los compañeros, que con lo que estoy de acuerdo, hablábamos de la competencia desleal por un lado, de no perder la esencia de autónomo por otro, y ahí iría uno de los grandes problemas que yo considero que tiene ahora mismo el concepto autónomo, y es que se ha utilizado durante mucho tiempo como un cajón desastre en el que hemos ido metiendo todas esas cosas que no sabíamos dónde encajar jurídicamente. Y claro, ahora cuando tenemos que tomar medidas sobre ese colectivo que es tan heterogéneo y tan diferente y con necesidades, quiero decir, un autónomo societario pues poco tiene que ver con un económicamente dependiente, con un profesional, con un empresarial. Claro, al tomar medidas sobre todos, es muy difícil que estemos mejorando realmente cada uno de esos diferentes figuras. Pero es que además viene la nueva economía y se nos empiezan a plantear retos, y hablábamos de los retos laborales. Es que hay cosas que las estamos llamando autónomos y deberían tener, no sé si una figura propia, pero sí cierta regulación propia. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Ahora, por lo que viene, por lo que estamos viendo en otros países, por la tendencia, es que al final el ciudadano está empezando a ser un generador de negocios, está empezando a generar bueno, riqueza económica sin necesidad de una empresa detrás que le ponga los medios de producción. Se crean nuevas figuras que son una mezcla entre trabajador y autónomo, y entonces no terminamos de saber lo que es un falso autónomo y lo que no. Que hay una ley, pero al final se interpreta, hay una sentencia hacia un lugar y hacia otro. Y ahí voy al segundo punto que yo trataría con la Administración, que hay que resolver cuanto antes, que es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica está matando a muchísimos autónomos. Inseguridad jurídica de no terminar de saber qué es un falso autónomo y qué no, porque hay sentencias en un sitio o en otro. La inseguridad jurídica de no saber qué puede deducirse un autónomo en un gasto o en otro. Inseguridad jurídica a la hora de interpretar una ley que nos acaban de aprobar hace un año y en la que de repente muchas de las cosas que aparecen ahí no se pueden aplicar porque realmente no hay esa seguridad que nos permita decir, oye, esto es blanco, esto es negro, o unas reglas que nos permitan crecer y trabajar. Y cuando no hay seguridad, pues claro, los crecimientos son más complicados porque al no tener esa seguridad, como su nombre indica, pues es más complicado invertir, es más complicado crecer. Yo haría esas dos grandes trabajos, pero claro, son trabajos a medio largo plazo. Y hay que conseguir algún político que tenga capacidad para pensar más allá de una legislatura. Entonces, la inseguridad jurídica no es un mal del autónomo. En general, sí, bueno, pero en el autónomo, imagínate. La inseguridad jurídica es un mal intrínseco de toda la sociedad y de todo este país. Basta recordarte aquel momento donde el propio Tribunal Supremo nos tuvo a todos con las hipotecas, con el tema de las hipotecas. Es decir, esto es un mal intrínseco que nosotros tenemos. Pero yo quería apuntar sobre una cosa que has dicho. La heterogeneidad del colectivo, la heterogeneidad de las formas de trabajo no es un problema de España. Aquí fuimos los primeros en regular el trade en el año 2007. Estados Unidos está en estos momentos regulando el trade. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Porque crece a una velocidad... No, no es que crezca, es que las relaciones laborales, mercantiles, están cambiando. Nosotros no podemos tener todavía basada nuestra legislación en el siglo XIX en un modelo patrón obrero. Porque nos está comiendo... Se va diluyendo además la y nos está comiendo... o sea, este planteamiento de huelga que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país es un planteamiento del siglo pasado. Las cosas no se hacen así. No se hacen así. O sea, yo creo que estamos en otro mundo. Y las relaciones laborales... O sea, la propia Unión Europea ha marcado 9 fórmulas de trabajo no convencional. 9 fórmulas. Una vendedora de Thermomix es una asalariada, claro. Es una autónoma, es un trabajo a tiempo parcial,
Digo vendedora o vendedor de Thermomix. Sí. ¿Quién define esto? Pero ¿y cómo organizamos esto? A mí hace un mes me toca hacer un artículo sobre los repartidores de Deliveroo y de Glovo. Había una sentencia que le daba la razón, por así decirlo, a la empresa y decía que esos repartidores eran autónomos. Otra sentencia que decía lo contrario. Yo estuve en un debate con representantes de despachos de abogados que estaban más cerca de las posiciones de las empresas. Había también representantes de los sindicatos. Entonces los sindicatos decían, eso es un trabajador. Cuando tú ves a un tipo ahí en bicicleta por la calle, ¿cómo vas a pensar que eso es un empresario? Es un trabajador. La empresa decía, hombre, nosotros no tenemos esa control organizativo y sobre de sanciones que hay en una empresa. Yo no le puedo decir a un repartidor, me dice, oye, mañana no voy a trabajar porque no me da la gana, y no puedo decirle como a un trabajador, oye, es tu turno de trabajo. Pues mira, el problema llega domingo hasta tal punto que Glovo ya tiene diseñado una aplicación para que en lugar de pagarle al Glover, lo paga el usuario final. En el momento que pague el usuario final, ese Glover cobra de toda la gente a la que presta el servicio, y Glovo pasa a ser una empresa de intermediación. Por tanto, es que ni la propia legislación ni los propios jueces han sabido identificar si es un trabajo por cuenta propia o es un trabajo por cuenta ajena. Y en eso es lo que hay que acostumbrarse, que es lo que nos viene. A mí la pregunta que me gustaría haceros es, esas 9 formas que hay de la Unión Europea, hay dos opciones. Una es ir haciendo más compartimentos, pues nuevas. Una de las soluciones que planteaba uno de los abogados que estaba en esta zona decía, pues hagamos una figura que sea intermedia entre el trade, entre el trade y el trabajador por cuenta ajena. Y entonces yo digo, vamos a hacer más compartimentos, o a lo mejor la solución es hacer una normativa flexible en la que toda esa heterogeneidad pueda incluirse sin necesidad de hacer cada uno de los compartimentos pequeñitos para cada especificidad. El futuro no lo sé. El futuro es ese, es decir, el futuro, hoy estamos hablando de falsos autónomos. Dentro de 10 años en este país no se va a hablar de falsos autónomos, ni en este país ni en ningún sitio. Y se habla de falsos autónomos que no son falsos autónomos. Yo antes de que cambie de tema sí que me gustaría hacer una matización, porque, por ejemplo, en el sector de la formación está habiendo serios problemas para encontrar profesores que impartan clases, porque atendiendo a la nota de ajenidad, en el momento en el que el profesor no puede elegir la hora, y obviamente en una academia dar clase de 3 a 4, ya la relación tiene que ser por cuenta ajena. Hay muchos profesionales que tienen yo te pongo el ejemplo de una escuela de diseño que contrata al mejor arquitecto. El arquitecto tiene su despacho e imparte una clase a la semana o al mes. Si no quieres tener problemas con la inspección, tienes que contratarle por cuenta ajena. Muchos de ellos no quieren. Un arquitecto que va 1 hora o 2 a la semana, que tiene un par de grupos, según la inspección, que contratar por cuenta ajena. Sí. Me encantan estas charlas, porque hay estas cosas que son una locura, que las tenemos. Y escuela, y en nuestro, yo que soy periodista también, y en nuestro gremio hay muchos freelance. Yo he estado 15 años colaborando para un medio de comunicación, nunca tuve ningún problema. Ahora esa relación sería complicada. En estos momentos hay... Información no hay duda. En estos momentos hay una persecución a determinadas empresas que utilizan trabajo por cuenta propia. Hay quien utiliza el fraude y quien no lo utiliza. Yo en esta semana he tenido una reunión con la federación que agrupa a las cárnicas. Y claro, el foco está que si en todas las cárnicas se contratan falsos autónomos. O sea, las cárnicas lo que contratan es una cooperativa de trabajo asociado. El modelo de cooperativa de trabajo asociado es que el 70% de la plantilla tienen que ser autónomos y puede haber un 30% asalariado. Se está llegando hasta tal punto que la Inspección de Trabajo está dando de alta en el régimen general a más del 30% pensando que son trabajadores asalariados. Con lo cual, sin descalificar a la cooperativa, es decir, usted al final lo que está haciendo es saltándose la ley, porque está obligando a que la cooperativa esté conformada por más trabajadores asalariados de los que permite la ley, sin descalificar a la cooperativa. Vamos a ver, yo no digo que en esto haya un uso fraudulento. El problema de los falsos autónomos es que donde más falsos autónomos es donde no han entrado todavía. ¿Sabéis dónde están
dónde hay 1 de cada 4 falsos autónomos en este país? En las redacciones de los medios de comunicación. Pero ahí no han entrado. No, lo digo... Que sí, estoy totalmente de acuerdo, Lorenzo, lo digo como es. Aquí hay periódicos que todos los días sacan a un señor con una bicicleta, ¿sí? Y en su redacción están trabajando gente haciendo el mismo trabajo que hace un asalariado, contratados como autónomos. Entonces, oiga, cuidado. Con un matiz. Por eso yo insistía en lo importante que es no laboralizar la imagen del autónomo. La ventaja en nuestro gremio, por ejemplo, los periodistas, que muchos somos pluriempleados por una necesidad, entonces lo que hay que informar es que el autónomo que trabaja de 8 en el horario que sea en una redacción, y es verdad que en los medios de comunicación las jornadas son muy flexibles, precisamente porque la actualidad manda, después puedes grabar cuñas para radio, puedes hacer presentaciones de eventos. Eso no es un falso autónomo. Lo que hay que decir es que un autónomo que aunque trabaje mucho tiempo para un medio de comunicación, parte de su jornada laboral la puede destinar a otros medios. Claro. ¿Y eso no es uso fraudulento? Es cierto que no está claro, Borja, no está claro el problema de lo que es un falso autónomo, pero además a mí me da la sensación de que hay una doble cuestión. Una, estas, lo que decimos antes, inseguridad jurídica, qué es un autónomo, qué no, vamos a ver si tenemos ese marco flexible, pero luego dos, que se da por hecho que toda persona que tiene una relación con una empresa más o menos estable tiene que ser trabajador por cuenta ajena, y muchos de esos, claro. Bueno, el caso de la formación es de manual, oiga, que yo quiero ser autónomo, que es que yo quiero tener flexibilidad. En el mundo del periodismo hay un poco de todo, hay mucho falso autónomo, pero hay mucho periodista que dice, no, es que yo prefiero tener una relación mucho más flexible con mi medio, Totalmente. que me permite hacer colaboraciones con muchos otros medios, y no quiero tener la relación jerárquica de... Y sin embargo parece que es como, no, si tú tienes, si escribes tanto número de artículos para este medio, te tienen que contratar por cuenta ajena, que va en perjuicio del medio y del trabajador. Yo no sé cómo... De todas formas, no confundamos términos. Yo veo que últimamente en el debate, para hablar de autónomos, se habla mucho de falso autónomos. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en España. Hay 3.200.000 autónomos, ¿eh? Y esos 3.200.000... Yo creo que ninguno es falso, para empezar. De esos 3.200.000 autónomos, según la EPA, que es la que utiliza Eurostat, solo 320.000 trabajan en exclusiva Claro. y predominantemente para una sola empresa, es decir, que estamos hablando del 10%. En España hay 800.000 comerciantes que no son falsos autónomos. Eso también está regulado, quiero decir, al final Sí, yo sí, puedo trabajar o sea, para un solo aquí empresario. Lo que pasa es que estamos Sí, sí. últimamente hay que No, hablar pero porque mucho es un titular, hay gente que intenta hablar mucho de precarización. Yo no voy a negar que dentro de esos trabajadores autónomos que trabajan predominantemente para una empresa, a algunos les falte derecho y sea un trabajo precario, pero cuidado, que en España, Claro. en España el 90% trabajan para más de Pero un yo cliente, fijaos que ¿eh? ahí sí que o sea, yo coincido en que tenemos este problema, en que realmente no, en muchos casos no está claro. Hablabais antes de un ejemplo que ahora os quiero poner el contrario y a ver si nos hace pensar, pero realmente yo creo que hay una nueva figura que no estamos teniendo en cuenta, que es el autoempleado, porque a mí me parece muy bien cuando hablamos de respetar ese sentido de empresario del autónomo, y está claro, hay autónomos que son empresarios, pero hay otros que son más trabajadores que autónomos, y no por eso tienen por qué estar en el régimen general. Quiero decir, yo creo que poco a poco vamos hacia un ciudadano que va a poder hacer pequeños encargos, va a poder trabajar en diferentes sitios. ¿Y por qué yo como trabajador no puedo pagar mi seguridad social, la que tú me digas, mis impuestos, y no necesitar esa figura empresarial que deberíamos mantenerla para lo que realmente es una actividad empresarial? Mira, un ejemplo de lo que poníais antes, con lo de, no, es que ahora un Glover, si le paga directamente el usuario, ya no va a haber problema. Vale, vamos a analizar al taxista. El taxista nadie piensa que sea un falso autónomo. Ahora hay taxistas que más del 70% de su facturación la producen a través de MyTaxi. Van rotulados. Dicen, bueno, no se deben a la plataforma. Bueno, si no aceptas ciertas carreras, te penalizan, como en el otro lado. Quiero decir, pero aquí utilizan una cosa, es decir, el Estatuto de los Trabajadores dice que cuando un transportista, ya sea de viajeros o de mercancías, con vehículo propio y autorización administrativa, lo expulsaron del Estatuto de los Trabajadores y le dijeron que tenía que ser un autónomo. Bien, pero por tanto, es verdad, claro, pero fíjate la incoherencia es verdad que y nadie se lo plantea, ¿eh? En un tú- taxista nadie se lo plantea que es ¿Tú un falso piensas que autónomo. tú piensas que un repartidor de alguna empresa de reparto, vendedores de estos de bollería Sí. o de bebida que están como autónomos, no son preventistas? Claro. Ahora, ¿dónde está el problema?
autorización, vehículo propio y autorización administrativa, estatuto de los trabajadores. Sí. Trabajo por cuenta claro, propia. pero fíjate que la circunstancia es la misma, ¿no? Decimos, oye, es que este señor, ¿por qué no podríamos pensar? No lo pensamos. Entonces, por eso la línea no está muy clara en muchos casos, permite interpretación y eso hace que al final se genere problemas importantes, que hablábamos además también de la parte de la competencia desleal. Es decir, la competencia desleal existe y en muchos casos además hay sensación de competencia desleal. Quiero decir, ahora el conflicto que tenemos los taxis con tal, bueno, pues uno considera que está teniendo una competencia desleal. Cuando te pones en el otro lado, dices, bueno, pues esta gente también tiene derecho a ganarse la vida, también está cumpliendo con la ley que le han dicho que tiene que tal. A lo mejor es el momento, de todas formas, a lo mejor es el momento de replantearse y hay que avanzar. O sea, quiero decirte, es que hay que evolucionar y a lo mejor la entrada de competencia leal, no hablo yo, por supuesto, en contra de la competencia desleal, es el momento de modernizar un sector que a lo mejor lo necesita. Pero que ya está pasando. Quiero decir, por que ejemplo, a lo mejor lo necesita. En el sector que estamos pensando todos ahora mismo ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos con el tema de la competencia. Yo creo que la competencia en sí es buena, siempre que sea leal, siempre que se cumplan las normas, y nos tiene que hacer avanzar. Pero, de verdad, tenemos que empezar a tener claro cómo vamos a tratar las cosas. Hablábamos antes del criterio de la administración, que no es ley, sino que es criterio. Que el criterio ayer era una cosa, mañana se cambia y lo que era legal pasa a ser ilegal y nos vamos hasta el criterio del inspector. Es decir, que al final la última palabra la tiene el inspector. Ver, yo creo, Borja, que indudablemente estamos hablando en estos momentos de este tema, que vuelvo a insistir. Dentro de 5 años avanzamos no solamente en España, sino en Europa y prácticamente en todo el mundo a ese modelo flexible donde va a haber 2 tipos de trabajo. Uno, el dependiente de una empresa, Medios de producción, de un empleador, y ese trabajo flexible que tú puedes depender económicamente de una empresa, de una plataforma, pero va a ser un trabajo flexible en el que en ese trabajo flexible van a caber desde el empresario autónomo, desde el autónomo autoempleado a el trabajo esporádico. Eso es. Porque esa es una realidad que además no la estamos... también a una cosa que no nos debemos llevar a engaño. Claro. Avanzamos a que cada día va a haber personas cuyos pagadores van a ser más número. Sí. Incluso particulares. Incluso los empleos van a depender de más de un pagador. Que por cierto, esa es la mejor seguridad que puede tener uno en el empleo, es decir, pero no tener un único empleador. Eso es una cosa pero por ahí, o sea, yo os escucho a todos decir ese futuro, que ese futuro es real, vamos hacia esas formas cada vez más flexibles y ahí ese paraguas que yo decía antes, una legislación más flexible que permita que todas esas formas entren dentro de ella, y luego escucho que la administración está casi caminando en dirección contraria, ¿sabes? Como va a contraviento completamente, pero tratando de limitar las posibilidades de que la gente se organice su vida laboral de la forma más flexible posible. Y entonces mi pregunta sería, ¿se os ocurren alternativas que ofrecer a estos políticos que, ya decía yo, que hablan mucho autónomos pero escuchan poco, para decir, oye, ¿cómo vamos a hacer esa legislación? ¿Cómo poder, no sé si hay alguna fórmula mágica para decir, mira, con esto y ya tenemos quién es autónomo, quién no es autónomo, y hacerlo de una forma que sea, pues eso, que una persona, desde que el que quiere trabajar unas horas a la semana dando unas clases, pueda decir, estoy seguro y puedo dar esas clases que me gusta mucho sin que me vaya a venir la inspección, hasta un autónomo que en un momento dado tenga durante un año solo una empresa o que esté muy centrado en una empresa, pues sepa que está él y la empresa están cubiertos. Domingo, si en 10 años no han sido capaces de arreglar la relación entre la VTC y el taxi, no pidamos que ahora arreglen lo que está por venir. Vamos a darles pero ¿sabes cuál es el gran problema? Es que se termina legislando para evitar que haya gente que se salte la ley, en vez de para favorecer el crecimiento. Se legisla con miedo, con decir, mira, no puedo avanzar y 2 años después del problema. Bueno, eso... Entonces ya cuando sale la norma, el problema ya no existe y es otro problema. Entonces siempre os ha enquistado y tenemos un problemón. El problema que digo, Borja, Ana, cuando hay gente que está educada en un modelo laboral que es del siglo pasado,
y evidentemente no tiene que tomar todos los días las determinaciones que tiene que tomar un empresario, que tiene que tomar un autónomo. Entonces es muy complicado, porque cuando a ti te han educado, cuando los libros que tú has estudiado, tu ideología, te han dicho que hay un patrón y que hay un obrero, y en eso se basan muchas cosas. Sí, sí, es cierto que ese marco y mental es muy difícil. Voy a hacer un matiz si me dejáis, porque a mí me preocupa de toda esta conversación que hemos tenido, me preocupa la imagen que seguimos transmitiendo de la empresa. Sí, sí, claro. Presuponemos que la empresa es mala, Sí, sí. y luego pretendemos que en los coles enseñen a los niños a ser empresarios. Sí. Entonces, Pero además en un país en el que todos son pymes, claro, en el que el dueño del capital, como les gusta decir en algunos ámbitos, está trabajando desde las 6 de la mañana mano a mano con el que llaman fuerza de trabajo o el empleo, ¿no? Oye, que es que es lo mismo. El 90% de la empresa. Claro, entonces, de este ¿por país, qué hay esa distancia, no sé si ideológica o mental, cuando no la hay real? Es decir, puede haberla real en un caso concreto de una multinacional, que el que pone el dinero ni está, pero no es la realidad de nuestro país. El 90% de los empresarios Claro. de este país van hoy sin chaqueta y corbata, Claro. llevan una bata, llevan un mono, están conduciendo un camión, A mí están poniendo un café. A mí me gusta mucho lo de empresario autónomo. Vamos a empezar a llamarlos así. Claro. Es cierto, para los titulares de los periódicos es un poco largo, el pero autónomo- es verdad. Hay que decirle a la gente que un autónomo es un empresario que trabaja mucho como trabajan la gran Sí, mayoría de los empresarios. pero no es el También término habitual, el término habitual es trabajador autónomo. Trabajador Vamos a ver, autónomo, que es cierto que es... el autónomo es un trabajador porque trabaja 14 horas, pero el autónomo tiene la principal esencia que tiene un empresario. Claro. Y la principal esencia de un empresario es que desde que empieza está asumiendo un riesgo. El riesgo, esta vez. Y eso, el autónomo es un empresario autónomo. Ahora, es verdad que cuando de media, según la EPA, trabaja 14 horas al día, ¿verdad? Pues No, y cuando se habla... encontramos que es un trabajador más. Es que yo no creo que un empresario no sea un que trabajador, porque tenemos claro, el concepto, eso el es. problema Yo es que los tenemos el empresarios- concepto de que el empresario es un vividor, Sí, sí. pero el empresario es que es un trabajador, porque el Pero empresario los grandes se lleva hasta su empresarios trabajo a también. casa, Pero- ¿eh? Claro, y pero- los pero- ejecutivos de las grandes multinacionales También. que yo conozco están aperreados todo el día yendo pero a además toda prisa cuando- con 8 móviles y trabajando O sea, un cuando- número de por eso horas te digo brutales. que tenemos esa imagen, ¿no? Oiga, Sí, ¿qué es sí. que un empresario no trabaja? Cuando además se habla de precariedad laboral, nadie habla de los autónomos. Los autónomos nos hemos precarizado laboralmente por necesidad, porque tenemos que trabajar muchísimas horas, porque al yo final... no estoy muy de es acuerdo, decir, ¿eh? Yo considero que sí, que al final, bueno, pues Hay de todo, ¿eh? Yo creo No, que bueno, tenemos una gran flexibilidad. no, tiene sus eh, ventajas. Yo y no voy a... yo, por ejemplo, como mujer, te diré Sí. que para mí ser autónoma en temas de conciliación es ideal. El problema es Porque que tú te gestionas tu tiempo. Por eso yo insisto mucho en que tenemos que lanzar un mensaje muy positivo. Claro, sí, sí. Y hay que educar muy positivamente. Nosotros a la administración es una de las cosas que le hemos dicho. Hay que sensibilizar a la sociedad. Y ser autónomo es fantástico. Es que Igual no- que los trabajadores por cuenta ajena. Y tiene muchísimas ventajas. Sí, sí. Y tiene inconvenientes. Igual que ser trabajador por cuenta ajena tiene ventajas e inconvenientes. No hay Está fórmulas perfectas. Pero a mí me das a elegir y yo me quedo por ser autónoma. Sí, yo creo que la gran mayoría de los autónomos están contentos con ser No, no. autónomos, porque al final... Es más, preguntaba antes Domingo una pregunta, comentaba una cosa, decía, yo es que tengo amigos que le da miedo dar el paso. El que da el paso, O sea, casi nunca vuelve. le cuesta mucho trabajo Casi nunca volver. vuelve, cierto. Que es una Otra gran cosa es que flexibilidad. le cuesta mucho trabajo volver. Otra cosa decir, es que- tú que- tienes que tener, que, oye, el negocio no te vaya bien y tengas una oportunidad para salir, ¿eh? Pero, oye, el que prueba como autónomo, le cuesta mucho trabajo salir, ¿eh? Otra cosa es cuando se lanza a gente a emprender, pues para sacarlos de la lista del Del paro, paro, no ese se es les el da las problema. herramientas, no tal, entonces tenemos un problema social que hay que recogerlos Y no ahora y todo tal. el mundo tiene conciencia de emprendedor. Eso ¿eh? es. No, pero ese es el gran trabajo que hay que hacer desde la escuela. Es decir, hay que empezar a formar a la gente que está ahora formándose para que entiendan lo que es el riesgo, para que entiendan algo de finanzas, para que entiendan lo que es este nuevo modelo de trabajo que poco tiene que ver Luego- con lo que traían nuestros padres, Y ¿no? luego hay una el- postura que, hombre, lo tengo que decir, en estos últimos momentos el populismo está intentando llevar y es señalar autónomo pobreza. Yo vuelvo a decir, Ya, bueno. en esto el colectivo de autónomos es muy heterogéneo. Uno de cada 3 que le van a subir el IRPF, por ser de más de 130.000, es un autónomo. Sí, sí. Ujú. Las rentas Sí, sí. altas, la proporción sobre el número de trabajadores o de trabajadores, hay mayor renta alta en el mundo de los autónomos que en el mundo asalariado. Sí, sí. ¿Eh? O sea que
Pero es que tiene que tener una contrapartida al riesgo. Que poner todo. Personas que ganan más de 20.000 euros, hay mayor proporción en el ámbito de los autónomos que en el ámbito del trabajo asalariado. Correcto. Y sobre esto vamos a cambiar mucho de tema porque no puede no salir, porque es de los que está ahí en la actualidad, me siento obligado a sacarlo. El tema de las cotizaciones me ha venido cuando has dicho lo de las contrapartidas. Porque una de las claves de los autónomos es organizarse su vida en todos los sentidos, los horarios, mis clientes, el tipo de actividades que quiero hacer, no tener jefe para decir cuándo me voy o no me voy de vacaciones, que son cosas que no están nada mal. Y una de ellas o tener el peor jefe del mundo, que eres tú mismo. O tener el peor jefe del mundo. Y una de ellas es también el tema de las cotizaciones, poder decir cómo me organizo yo mis ingresos. Pues a lo mejor yo tengo un trabajador por cuenta ajena, a la empresa le cuesta 40.000, esos son sus ingresos brutos reales del trabajador por cuenta ajena, los 40.000 que la empresa paga por él, pero luego a su cuenta del banco llegan 24.000 o menos. Entonces un autónomo tiene una cierta flexibilidad para decidir pues el tema de las cotizaciones sociales. Y ahora también nos queremos dar la sensación desde los partidos políticos están obsesionados con que los autónomos paguen en función de sus ingresos, que paguen lo mismo que pagarían si fueran un trabajador por cuenta ajena. Entonces, me gustaría saber vuestra postura y si realmente eliminar esta ventaja, entre comillas. Y digo ventaja entre comillas porque también el que cotiza menos luego va a tener menos prestación, pero la ventaja es que uno puede decidir por sí mismo cómo puede afectar al colectivo. Yo voy a empezar aquí con un mantra. Es decir, voy a empezar con un mantra. Aquí un mantra que utilizan algunos es decir que los autónomos cotizan poco. Lo primero que tengo que decir que un autónomo no solo paga su cotización a la Seguridad Social, sino que un autónomo, y en España hay 3.200.000 autónomos, entre societarios y personas físicas, que tienen trabajadores a su cargo. Y que pagan también la cotización de sus trabajadores. Es verdad que el trabajador paga una parte de esa cotización, pero prácticamente el 70%... No, gran parte. El trabajador paga una parte, sí, pero el 70% la paga el empresario. La paga el autónomo, el empresario autónomo. Entonces, cuidado. Cuidado decir que el autónomo contribuye poco. Lo que no se puede es que los autónomos tengan que pagar siempre las rondas del bar. Y digo los autónomos, empresarios autónomos, ahora subiendo el 7% la base máxima de cotización, ahora subiendo el salario mínimo, las cotizaciones de golpe, que yo no digo que no tenga que subirse el salario mínimo, pero de golpe un 22,3%, cuando ningún empresario va a tener este año un rendimiento en su actividad de un 22,3%. O sea, ¿tenemos un problema de déficit en la seguridad social? Sí. Ahora, cuidado. Ni el autónomo ni el empresario sabe lo que va a pasar mañana en su negocio. Segundo, tú lo decías muy claro, yo soy un trabajador por cuenta ajena, digo yo, como sí, cualquiera, ¿no? Es decir, un trabajador por cuenta ajena sabe lo que cobra este mes y sabe lo que va a seguir cobrando el mes que viene. Y sabe que si cierra su empresa, tiene 2 años de paro, luego la ayuda. Pero un autónomo sabe que hoy ha tenido un rendimiento neto, pero mañana puede sufrir una morosidad. O puede ocurrir como en el año 2008, donde en España se suprimieron 1 millón de pólizas de crédito de la noche a la mañana. Y ahora me encuentro con una cotización en función de unos ingresos de ¿cuándo? ¿Del año pasado? ¿De lo que pueda pasar mañana? Oiga, es que esa parte de mis ingresos es mi financiación para mañana. Entonces, mira, en el seno de la COE en estos momentos, y lo han comentado ya en el diálogo social, han pedido van a hacer un estudio, un informe sobre el sistema de pensiones. Y por tanto, cuando conozcamos ese informe, nosotros desde ATA vamos a tener la postura en cuanto a adecuar cotizaciones a los ingresos. Pero no nos vamos a adelantar. Y digo no lo vamos a adelantar porque sí somos conscientes que hay gente que no puede pagar ingresando 700 euros, 300 euros de cotización. Pero tampoco le podemos decir al que tiene 24.000 euros de rendimiento que tenga que cotizar en función de esos 24.000 euros. Porque mañana esos 24.000 euros que ha ganado este año son su financiación del mañana. No, y su inversión de crecimiento de negocio. Y su inversión de crecimiento de negocio. Es decir, es que estamos equivocando. Es que un empresario autónomo, un autónomo, es un potencial banco. Es una persona que asume riesgos. Y que por tanto, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que les gusta tanto el que coticen más y todo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos como los planes de pensiones? Yo termino el año, he visto mi rendimiento y yo hago una aportación voluntaria. Y me deduzco. O sea, vamos a ver, si yo este año he terminado bien,
pues yo hago una aportación voluntaria y usted, cuando haya hecho esa aportación voluntaria, me sube la base correspondiente a esa aportación que he hecho. Luego me la puedo volver a bajar dentro de la libertad que tengo, porque mañana pueden cambiar las ventas. Ahora, que usted me lo quiera hacer por obligación. A ver, hay gente que está equivocada en esto, ¿eh? Nuestras organizaciones no han dado ningún cheque en blanco sobre esto. Nuestras organizaciones hemos dicho que primero presenten ustedes y luego ya hablaremos. Pero que las organizaciones no están diciendo que hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos. Primero den ustedes un cheque en blanco. O sea, primero preséntenos ustedes lo que quieren y luego hablaremos. Lo que no se puede es presuponer, que es lo que algunos presuponen, que el autónomo es fraudulento y que no... Es que se legisla por Volvemos eso. al mismo, es que no podemos presuponer que el empresario, otra vez, de nuevo sobre la mesa. No, acabemos ya con esto. Sí. El empresario quiere aportar. De hecho, cuando uno pone en marcha un negocio, aporta. Entonces hay que cambiar la imagen que se tiene del autónomo y del empresario. Pero volvemos a lo mismo, es que al final caemos en la tentación de seguir legislando para que no se nos escape nadie. Y al final legislamos de manera injusta para la gran mayoría de la gente. Sí, pero en este tema de las cotizaciones ni siquiera, es decir, yo que un autónomo diga voy a cotizar menos, también genero menos derecho a futuro para mí. Sí, lo que no quiere es que le engañen, ¿eh? El autónomo no quiere que le engañen, porque a él le cuesta mucho conseguir el dinero. Y lo que no quiere es que le obliguen a cotizar, que vamos a ver cómo esto avanza, por cese de actividad y por contingencias profesionales. Si no la puede cobrar. Vamos a ver si luego no la puede cobrar. Claro. Mira, con contingencias profesionales, por ejemplo, con la gente que teletrabaja hay un problema, con los autónomos que teletrabajan. Porque como la línea es tan fina, y cuando nos interesa la borramos, otra vez, por ejemplo, el dolor de espalda no se considera... Claro. No, entonces dices, ¿para qué voy a cotizar por algo? O sea, me quieren volver a meter en el saco del trabajador por cuenta ajena, que no lo soy, pero luego cuando voy a ejercer mi derecho, me lo deniegan. No. Pero el problema, yo veo aquí la deriva, es decir, la deriva hacia donde vamos ahora con lo nuevo que se ha aprobado a final de año, volvemos a tener esas opciones que tenía abiertas el autónomo. Todavía puede decidir cuánto cotiza, pero por ejemplo ya no puede decidir no cotizar, por ejemplo, para el cese de actividad. Ya no puede elegir no cotizar para tal. Yo creo que eso es un gran problema, porque estamos intentando sujetar al autónomo como si fuera un trabajador por cuenta ajena, y no lo es. Como bien decíamos, hay un riesgo que hay que asumir. Pero no olvidemos una cosa, o sea, la misión que tenemos ahora es, y hay que hacerlo, determinar los criterios del cese de actividad. Porque no olvidemos una cosa, el cese de actividad, donde menos lo espera uno, lo necesita. Hay causas de fuerza mayor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pero que eso es un mal añadido, es que además de estar cotizando, luego está tan mal hecho que en el más del 50% de los casos no se puede cobrar. Eso el coste de oportunidad que tiene el cese de actividad para los autónomos es muy bajo. Y yo te voy a poner un ejemplo donde nosotros acabamos de ganarle a una mutua, donde nos reconoció un cese de actividad. Una cosa muy simple, un edificio histórico y no le renuevan el contrato de alquiler. Eso es una causa de fuerza mayor. No lo reconocieron como tal, pero eso no estamos libres muchos autónomos que no piensan mañana porque su negocio va bien. No, claro, sí. Va bien. Que negocios que desaparecen de la mañana a esto, en 2 meses te comunican que el año que viene no te renuevo el contrato, y tú durante un tiempo... si ya está cotizando por cese de actividad, vas a tener derecho hasta que te pueda. El cese de actividad está muy bien. Yo considero que puede ser una herramienta muy interesante para un autónomo. Pero vamos a ver de dónde venimos. Venimos de un cese de actividad voluntario, que los que han pagado voluntariamente no lo han cobrado. Más del 50% se les ha rechazado. Y le estábamos dando esa misión a las mutuas y no terminaba aquello de funcionar. Y ahora le damos mucho más a las mutuas. Pero era por los criterios, los criterios no estaban bien establecidos. Lo que no puedes es, hablamos otra vez del pequeñísimo autónomo que está en casa. No puede soportar pérdidas no puede, durante tanto tiempo, porque es que él tiene que comer. Es que hay autónomos que no pueden soportar pérdidas más de un mes. Claro. A día de hoy, y mientras no cambiemos los criterios, tenemos un año, porque hay que pensar que hay un año de que el autónomo va a empezar, que viene obligado a cotizar, va a tener que, para poder cobrarlo tiene un año, porque si no, no lo va a poder. Tenemos un año para cambiar esos criterios. Para arreglarlo, claro. Que no se cambian esos criterios, la prestación por cese de actividad será un fraude y pediremos responsabilidad. Eso es Ahora, también quiero dejar una cosa clara. Se está generando también un mal ambiente en el colectivo en general. Circulan por redes sociales, por algunos medios,
lo que se paga en otros países, diciendo que si se paga tanto, que se paga... Vamos a ver. Esto Bueno, es falso. comparar cosas iguales, está claro. Esto es falso, porque nosotros cuando queremos hacer una comparativa tenemos que comparar igual. Claro. Sí. No podemos decir que en España no tenemos derechos y claro, si cotizas por esos derechos, pues que te queremos cotizar como Holanda, donde Holanda no te da la cotización ni una enfermedad, ni una maternidad, ni una paternidad, ni absolutamente nada. Sí, a la hora de ver lo que se paga en otros países, tenemos que, luego que se utilice de forma interesada, decir que en tal país se pagan 50 euros. Sí, en España también se está pagando 50 euros. Lo que pasa es que los que empiezan, los que tienen la tarifa plana. Pero fíjate pero que no todos pagan. con el tema de la ¿Cuál sería vuestra solución? Estamos hablando de cesa de actividad para las contingencias comunes, que la idea, los partidos políticos lo han puesto sobre la mesa. Ahora mismo más del 80% de los autónomos cotiza por la mínima. Y los partidos políticos han dicho que hay que acabar con esto y que tienen que empezar a cotizar los autónomos por lo que... No hay problema que coticen por la mínima mientras que cobren la pensión mínima. Claro, pero los partidos políticos quieren acabar con sistema, eso. No, pero quieren acabar con este sistema, pero por otro lado quieren prometer subida de pensiones y quieren esto. Es que, vamos a ver, aquí lo que no puede ser, voy a decir, que los de siempre pagan la barra del bar. Y mientras yo voy invitando a copas. Y soplar y sorber es Yo muy difícil. Yo te voy a decir lo que dijimos en la mesa, a pesar de que hemos aceptado el acuerdo. Nosotros defendemos siempre la voluntariedad del autónomo en la toma de sus decisiones. Claro. Lo que hay que hacer es concienciar, sensibilizar y que las medidas se funcionen. Tú a un autónomo, si le explicas las ventajas que tiene, cotizar más, es consciente de ello y no le engañas... Y son reales. Cotizan más. Lo que pasa que hay un sentimiento entre algunos autónomos de no cotizo por el cese de actividad porque no voy a tener acceso. No cotizo por enfermedad profesional porque no voy a tener acceso. Claro. Entonces yo ese dinero, aunque sean 2 euros, lo invierto en otra cosa. ¿Todavía hay alguna página web de alguna administración que te va a dar de alta? Y la cotización que te pone es la base mínima, no te da posibilidad de elegir. O sea, que es la propia administración la que tiene que empezar a saber que un autónomo entre la base mínima y la máxima puede elegir la que quiera. Y hay distancia, ¿eh? Y hay distancia. Pero es que además... poner la mínima. Claro. Ana, es que además muchos van a decir, es que cotizan en la mínima, pero es que usted, al que se da de alta, le está ofreciendo nada más que la mínima. Pero y llega una administración de la Seguridad Social, ya no te puedes dar de alta como antes, ¿no? Pero hasta antes llegaba a darte de alta en una tesorería y te decía, y no te preguntaban, inmediatamente mínima, te podía la base mínima. Pero si ahora cogemos a un trabajador por cuenta ajena y le decimos, oye, mira, podemos coger esta parte que paga la empresa de seguridad social y te vamos a dejar el mínimo y el resto te lo damos. Van a ser 500, 600, 700 euros más al mes de nómina. La mayoría de los trabajadores dirían, venga, dame la nómina que no sé si voy a cobrar pensiones. Entonces, no intentemos ahora vender al autónomo algo que el autónomo tiene claro. Y es, mira, yo necesito ese dinero hoy porque lo tengo que invertir para poder trabajar mañana y comer mañana. No estamos hablando en la mayoría de los casos de especulación con el dinero y yo este dinero. No, la mayoría de los autónomos, ojalá no fuera así, pero viven al día, pero al día siguiente. Hay otra pieza, que son los asesores de los autónomos, que es una parte muy importante en la gestión del autónomo y es otra parte sobre la que hay que trabajar intensamente. Los autónomos se fían muchísimo de sus gestores, de sus asesores. Sí. Entonces, son ellos los que tienen que estar formados e informados para que así se lo... La semana que viene, al hilo de lo que dice Ana, la semana que viene, y esto es un poco en broma, pero en la realidad va a haber un poco de desconcierto, porque va a llegar el primer recibo de cotización. Y digo va a haber un poco de desconcierto porque la gente sabe, a uno le van a subir 5, 6 euros, a otros 7, dependiendo de la base, ¿no? Pero va a haber, y vuelvo a repetir, unos 550.000 que le va a bajar y va a llamar al asesor. Oye, estos se han equivocado. Si yo estoy pagando menos que el año pasado, ¿dónde están los 5 euros que iba a subir? ¿Por qué? Porque hay muchos autónomos que no saben por lo que cotizan. Pero hay muchos autónomos que todavía en España no saben que entre 944, corrígeme si me equivoco, entre 944 y 4.000 algo, que es la base máxima, puede elegir lo que quiera. Claro. Sí. Que piensan que ya lo que cotizan es esto, y que pueden cambiar 4 veces. No lo saben. Correcto. O sea, y hay veces que te dicen, bueno, mire usted, es que yo me pongo enfermo y no puedo cobrar. Oiga, depende de usted lo que cotice.
Yo he leído en estos días que las pensiones en España rozan la pobreza. Depende de lo que hayas cotizado. Pero es que O sea, con eso se ha hecho mucha demagogia, que- porque se dice, es que los autónomos tienen la pensión un no sé cuántos por Sí, ciento sí, más baja. depende- Claro, depende de lo que cotizar, cotices. claro, pero es que se Claro. cotizó. Yo me encuentro a gente y dice, mi padre, 35, 40 años como autónomo y le queda 600 euros de pensión. Digo, ¿cuánto? ¿Tu padre tenía trabajadores? Digo, sí. Digo, ¿a que su trabajador le ha quedado la pensión del doble? Digo, porque tu padre le asegura el futuro a Con su su dinero. trabajador. Con su dinero. Eso sí, los autónomos tenemos una manía, ¿verdad, Ana? Y es que aseguramos nuestro coche a todo riesgo. Pero nosotros, Sí. y cuidado, Lo que pasa aquí es hay un problema también y hay que hacer un poquito de pedagogía. Todos pensamos en la pensión. Si supierais a ATA los casos que llegan de gente con 47, 48 años, no estamos libres de una incapacidad de cualquier Claro. tipo, que te llegan y que por decir no voy a subir todavía la base, aun pudiendo, no voy a subir todavía la base, y que le queda de por vida con una incapacidad total, 600 euros, 600 y pico euros. Ahí sí que Pero tienes un bueno, Y problema. pensar en las parejas. Esto tenemos que hacer pedagogía, porque el colectivo tiene que Sí. pensar en eso. El otro día fue un repartidor de una empresa de bollería que se atrancó en la escalinata y no sabemos si va a estar de por vida ya en una silla de ruedas. Entonces, oye, y cotizando, pues por lo mínimo. Sí, a mí hay, cuando decías antes, viven al día, viven para el día siguiente. Yo los autónomos, yo soy muy partidario de que coticen lo que ellos elijan, pero a los que cotizan por el mínimo tienen que saber que les va a quedar tanto una pensión Claro, como esas claro. posibles prestaciones mínimas, y tienen que, o sea, esa cotización por el mínimo tiene que ser porque digan, y me guardo lo que me tocaría cotizar, digamos, si fuera un trabajador por cuenta ajena, para ahorrar por mi cuenta, para invertir... Sí, pero luego no nos podemos quejar. Claro. O sea, si Claro, luego pero- no tienes pero la eso es lo prestación, que tienes que saber pero que... tienes que ser responsable y decir, voy a informarme bien de cómo puedo yo invertir el dinero, a lo mejor con un sistema de que para mí sea más fiable que la seguridad social, que para mí hay muchos, para que ese dinero me sirva a mí. En otros países, en las películas americanas lo vemos mucho, lo del tipo que dice, no, yo es que el 10% de mi sueldo lo ahorro constantemente para un imprevisto. Eso en España, no solo entre los autónomos, en general entre la población somos muy cortoplacistas, en muy poco Pero- ahorro. Pero y mira yo qué creo que pocos titulares hay, y ¿eh? eso los autónomos sí que tienen, igual que ellos son mayores de edad, y yo defiendo lo hemos dicho aquí muchas veces, su capacidad de elección para organizarse, tienen que decir, oye, no, si yo cotizo por el mínimo, sé que tengo que dedicar una parte de mis ingresos a ahorrar por mi cuenta para tener Pero ahí eso un colchón. eso está muy bien desde fuera. Pero cuando eres autónomo y vives del riesgo, es decir, al final tú crees que te estás haciendo tu colchón con tu propio negocio, con tu propio haciéndolo negocio. crecer Pero, día a Borja, día. cada día más, Sí, pero yo creo que hay que lanzar el mensaje Hay de datos- tienes que tener un colchón de ahorro y Sí. tienes que ir construyéndote una base que te sirva. Sí, Pero pero, pensad, mira, pero hay muchas una veces cosa. la necesidad hace que bueno, pues Sí, esa pero eso decisión se esa vaya men- aplazando. Esa mentalidad está cambiando. Claro, hay que y hay cambiar. que seguir con esa pedagogía. Si tú quitas los datos, si tú quitas la tarifa plana, que evidentemente tú la tarifa plana está en el mínimo, ves que cada día la proporción de autónomos que cotizan por una base superior al mínimo es mayor. Y eso es importante. O sea, que la gente vaya cogiendo conciencia de que el mínimo te da derecho a lo que te da. Y que si en algún momento... Y es Ya, que pero- ahora tienes cuatro veces para veces. poder cambiar, subir y bajar. Es que tú Sí, puedes... pero en muchos casos también el autónomo considera que no es seguro que vaya a poder cobrar una pensión, sobre todo los nuevos autónomos pero jóvenes no, y tal. no, eso también pasa en un plan de pensiones. Claro. Es decir, aquí nadie tenemos garantizado que yo mañana con un seguro de salud o un seguro de esto que mañana Vaya a cobrar. lo vaya a cobrar. Lo que sí te digo es una cosa, que en estos momentos hay que tener en cuenta, y vuelvo a insistir, que no estamos hablando de pensión. Que es que estamos hablando de pensión Y de que más cosas, y sí. de más cosas. Y de protección. Y de protección. Sí. Pues yo creo que ya hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Me gustaría daros una última intervención porque no sé, me ha vuelto a ocurrir. Hemos hablado más de los problemas que de las cosas buenas y me gustaría que dierais la parte positiva, los datos positivos y también, bueno, quizás también la última petición, la misma que os hacía al principio. La última petición de qué creéis que tendríamos que mejorar desde el punto de vista de la legislación o una frase simplemente que tenemos que hacer con los autónomos, pero también esa parte positiva. ¿Por qué animáis vosotros a muchos de los que nos estén viendo a decir, da ese paso que yo decía antes, que para muchos es un muro que a veces es por puro desconocimiento? ¿Sí? Ana.
Yo quiero terminar defendiendo y apostando por los autónomos, por los empresarios, por su autonomía, por la formación desde la escuela y por transmitir ese mensaje de que el empresario no es un tramposo, el autónomo no es un tramposo, el empresario es una persona que pone en marcha un negocio, que su vocación es crecer, incluso el autoempleado, buscar un colaborador, contratarle, ir creciendo, convertirse en micropyme, pyme y cotizar en bolsa. Entonces es una parte muy importante de nuestra economía. Sí que me gustaría leer titulares, aprovecho los medios de comunicación, que en lugar de hablar de tanto falso autónomo, que hay que hablar por supuesto, se hable también de las ventajas, por ejemplo, de la cotización, algún titular, hemos olvidado un poco los medios de comunicación esa responsabilidad social que tenemos de informar, formar y entretener. Hay que hacer un poco de uso también de la formación y transmitir a este colectivo que lo necesita, porque se necesita mucha sensibilización, las ventajas, por ejemplo, que tiene de esta cotización. Y la palabra empresario, que yo siempre la llevo al lado del autónomo. Bueno, vamos a ver, yo evidentemente empecé como autónomo en el año 87. Me ha pasado de todo. Desde que le costó a mi padre ayudarme la primera vez, a tener deudas con seguridad social y a levantar la cabeza muchas veces. Pero eso es la esencia de ser autónomo. Es decir, la esencia también de lo que hoy llamamos emprendedor. Asumir riesgos, tener la posibilidad de segunda oportunidad, que es difícil para muchos, de caerte y levantarte. Pero si puedo decir en esto es que con mucho trabajo, a veces asumiendo muchos riesgos, muchos dolores de cabeza, mucha soledad que tiene el empresario, que tiene el autónomo, tengo que decir que hoy me siento feliz, realizado con mi actividad, porque encuentro más posibilidades de compartir mi familia, mi conciliación, muchas cosas siendo autónomo. Y digo lo que he dicho antes, es decir, es verdad que tenemos que trabajar por eliminar trabas, por facilitar el día a día al emprendedor, al empresario, al autónomo. Hay que trabajar por un entorno fiscal adecuado a los tiempos en los que vivimos y no un entorno fiscal para seguir pagando lo que no podemos pagar. Y evidentemente hay que mejorar la protección. Yo sí creo en la protección social, y creo en la protección social porque es una esencia fundamental para cuando hay situaciones que te vienen a veces de forma involuntaria y son complejas. Pero lo que no quiero perder nunca es la libertad que he tenido como autónomo. No quiero que la administración me encasille y me encadene. Quiero tener esa libertad. Y yo, mira, nuestro programa se llama Mundo Emprende, el término emprendedor, pero es un término con el que, bueno, hay que asumirlo, pero en el que yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo. Yo creo más en el empresario, porque lo que entiendo es que emprendedor es un término que hemos creado un poco para suavizar esa mala imagen que tenía el empresario. Tenemos que empezar a sentirnos orgullosos de ser empresarios, que el chaval joven que se está formando entienda para lo que sirve un empresario, la actividad y la necesidad que tenemos de tener más empresarios, porque al final el empresario está generando riqueza, por supuesto para él, pero también para la sociedad, está creando puestos de trabajo. Yo creo que el que se mete en este mundo bueno, pues hablábamos del riesgo, hablábamos del trabajo independiente, autónomo, de ese ser tu propio jefe. Yo en mi caso, por ejemplo, pues puedo decir que al final no has trabajado ni un solo día de tu vida. Lo que has hecho es lo que te gusta y has tenido que resolver problemas, te has tenido que meter en líos, pero yo realmente creo que tenemos que trasladar eso a la sociedad, porque en España hay mucho talento para poner en marcha iniciativas y generar riqueza, que es lo interesante. Sí, efectivamente, yo me quiero quedar con ese mensajes que Jobs y Bosniak en el garaje de Palo Alto eran autónomos y luego crearon Apple. Pero las historias de garaje también han hecho mucho daño. Sí, también. Pero el mensaje es que esta gente también eran autónomos y empezaron a crecer. Y luego me voy a despedir con una cita que estaba buscando, según hablábamos, de Nassim Taleb. Yo soy muy talesiano, eso me cuesta mucho con otros economistas, porque es un tipo muy peculiar, pero dice una cita un poco, que me perdonen los trabajadores por cuenta ajena, es medio broma, pero dice, es que me encanta esta cita, las 3 adicciones más perjudiciales son la heroína, los carbohidratos y un sueldo mensual. Pues eso, los que estén pensando en ser autónomos, que se lancen, que merece la pena.
Muchas gracias por todo, muchas gracias Ana, Lorenzo, Borja, y hasta la próxima.